Así que me puse en la tarea de mirar qué hay dentro del árbol de mi familia. Pero todo esto nació a raíz de que hace varios años estaba intentando ayudar a una persona de mi familia y dije, esto tiene que venir de más adentro, de algo más de trasfondo. ¿Qué pasó? Empecé a buscar porque alguien me dio la opción de, mira, busca en el árbol familiar. Y les cuento la verdad, utilicé la bioneuroemoción supuestamente. Pero con lo que me di cuenta fue que esto no me ayudó mucho. Pero de nuevo ha tocado mi puerta aquello de los secretos de familia y el árbol familiar. Y fue a través de un live que estaba haciendo en Facebook y alguien preguntó en la audiencia si podría hablar de los secretos de familia. Para mí, esto es un evento de la intuición y la sincronía diciéndome, ahí puede haber algo importante que tienes que volver a tocar. Y si no fue exitoso la primera vez, de pronto fue porque no estuvo mirado desde el lado que era o con la persona adecuada. Así quedaron las cosas. Y esta semana pasada estaba hablando con una amiga que quiero mucho de Medellín y ella me estaba contando que actualmente muchas de las cosas que le han sucedido a ella, que han sido importantes en su vida, se han solucionado, les ha dado resultado, no solo a ella, sino a personas de su familia, trabajar con su árbol familiar. Entonces esto para mí fue una indicación de que hay que trabajar el árbol familiar y los secretos de familia dentro de los episodios de Alquimia Personal. Y me dije, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Y por eso he creado el episodio de hoy para que comencemos, y este no va a ser el último, aunque puede que aparezcan en diferente orden, este no va a ser el último de los secretos de familia y lo que significa trabajar con tu árbol familiar. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Vamos a hablar entonces de los secretos de familia. Y este tema, yo creo que hay mucha tela que cortar con él. Vamos a hablar en este episodio principalmente de 4 cosas. Primero, vamos a entender qué es la familia desde el punto de vista del alma, porque tiene una razón de ser. Segundo, qué es un secreto y por qué las familias deciden conservarlos. Cuando sabemos esto, ya podemos entender por qué hay muchas cosas que no se cuentan. Tercero, por qué es importante conocer las historias de familia. Y cuarto, ¿qué he decidido yo hacer para ver si en verdad en el árbol familiar existen estas ataduras de las que tantas personas hablan y que yo ya intenté solucionar o mirar y que resulta que la primera vez no me funcionó? Entonces, empecemos con entendiendo a la familia desde lo que significa esta para el alma. Me has oído hablar muchas veces de lo que es el alma y de la importancia tan grande que le doy al alma. Comencemos por abordar este tema. Sabemos que el cuerpo vivo está controlado y dirigido por una fuerza interna que es el alma. Por eso se sabe que no existe un cuerpo sin alma, porque tenemos esta idea de que el alma existe dentro del cuerpo, pero no es cierto. El alma es más grande que el cuerpo y de verdad que el alma es lo que le da como esa parte animada al cuerpo. Entonces es importante entender que el alma no está dentro del cuerpo y el cuerpo no es el límite del alma. El alma actúa mucho más allá de los límites de tu cuerpo. Así es como existe el intercambio con el entorno. Aunque cada uno es en sí una entidad, porque cada uno de nosotros es una energía, el alma actúa más allá de tu cuerpo. La familia, cuando hablamos de esta familia, como la vamos a definir acá, es entonces un sistema dinámico en el que todos sus miembros se encuentran en continua interacción. Seamos conscientes o no de esto, porque aunque tú no sepas, y ya vas a ver por qué dentro del episodio, la conducta de uno de los miembros de la familia afecta al resto. Toda la familia constituye sus propias reglas o normas por las cuales ellos se rigen. Yo creo que esto es más fácil de entender cuando
hemos crecido con nuestra familia alrededor, con nuestros padres, primos, lo que sea. Pero una de las cosas que quiero traer acá para que la observes en tu propia familia, como te estoy diciendo, esto es un tema que apenas estoy empezando a abordar, quiero que nos observemos y observemos nuestras familias. Mira a ver si existen características de personas en tu familia que tú no hayas conocido, pero que tú puedas tener. Y sería bueno preguntarse, ¿cómo es posible que si yo no he vivido bajo la influencia de esta persona de mi familia, muchas personas me digan que tú tienes la manera de ser o tu comportamiento, aparte de tu apariencia física, es como la de tu tatarabuelo o la de tu bisabuelo? Porque se dice que las conductas, las emociones, los pensamientos, las creencias, los mandatos y los tabúes, así como los valores, se guardan en el inconsciente familiar, que sería como el alma familiar, que vela por la supervivencia de ese clan. Yo creo que por eso era en los tiempos antiguos tan importante el clan y los secretos de familia, y las cosas se quedaban en familia. Es más, en muchas de las tradiciones que he escuchado, no se daba matrimonios entre diferentes clanes. Sin embargo, esto se conocía más, creo yo, que en la religión judía, donde no se mezclaban. A nivel del alma, todos los miembros en un sistema de familia están profundamente unidos por el amor y la lealtad. Generalmente por el amor, cuando hay una relación buena de familia y entre todos hay ese intercambio de amor. Y la lealtad, creo yo que aunque no siempre las situaciones sean buenas, uno no cree o que puede ir en contra de sus padres, por ejemplo. Uno tiene esa lealtad. Aquel hizo algo maluco, pero de todas maneras es parte de mi familia, y lo hemos oído en muchos dichos. La sangre es más espesa que el agua. Y esto es bien importante, quiere decir que la sangre es tira. Esto también lo hemos oído dentro de todas nuestros dichos coloquiales de nuestra América Latina. Aunque todo esto no sea tan evidente, lo sabemos inconscientemente que uno no traiciona a un miembro de la familia, que uno hace lo que se hace en su familia. De esto se habla mucho en las constelaciones, por ejemplo, que me has oído escuchar en varios de los episodios que he dicho que no soy muy amante de las constelaciones. No sé por qué. Por eso, lo que una generación deja sin resolver se dice que será parte de la siguiente generación, que inocente e inconscientemente viene esta persona que carga con esto, viene a solventarlo, quedando atrapado en temas o asuntos que no son en realidad su responsabilidad, y todo por amor y el deseo de pertenecer a su familia. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo me puse a pensar y dije, pero estamos hablando de que son personas que fallecieron antes de que uno hubiera nacido. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que yo cargue esa responsabilidad de una persona que está en mi árbol familiar y que ni siquiera haya tenido contacto con ella? Quiere decir entonces, y aquí viene otra parte importante, que nosotros encarnamos de pronto con un mismo grupo de almas, y viene a comprobar lo que yo ya he dicho en varios de los episodios, que de eso se trata, y que traemos ataduras y responsabilidades un alma con otra, o contratos un alma con otra. Todas estas cosas empieza uno a preguntarse para entender bien cómo es esta dinámica. Por eso es que otro punto importante es que es muy común nacer en una vida con el mismo grupo de almas, como se ha hablado muchas veces en encarnaciones que uno dice, en encarnaciones anteriores yo he estado con este miembro de la familia y este miembro de la familia, y a menudo desempeñando nuestros roles y relaciones muy diferentes. Y parece que uno va evolucionando dentro de este proceso. Yo no hubiera creído esto a la primera si no me hubiera encontrado con esa regresión que yo hice, y en la que vi que un miembro de mi familia en este momento fue, por ejemplo, mi padre. Y yo decía, ¿cómo es posible si en este momento tiene un rol tan diferente? Esta fue la primera apertura que yo tuve. Cuando hacer la regresión, vi varias vidas, y en una de ellas vi que los diferentes miembros de mi familia inmediata con la que estoy fueron parte de otra vida, y estábamos en relación muy distinta. O sea, no éramos esposo,
madre, hijo, sino que teníamos roles dentro de otra familia completamente distintos. Esto fue para mí un shock, pero luego empecé a entender que ya está eso de que venimos en clanes o clanes, no, en grupos de almas y que entre todos nos vamos ayudando. Pero eso es en la parte de ayuda. Esto que estamos tratando hoy es, bueno, ¿y qué pasa cuando la situación se vuelve difícil? Y yo siempre he pensado que, ¿por qué tengo yo que cargar con los problemas de otra persona que fue parte de mi familia? ¿Y por qué tengo yo que ser la persona que venga a vivir esa situación difícil o a pagar o a ser responsable por esto? Cuando empecé a preguntarme todo esto, empecé a observar, empecé a leer. Y otro punto importante que se presentó es que es muy, muy común tener a nuestros mejores maestros en un grupo familiar. Y de allí nace también el trabajo de liberar votos hechos a estos miembros en el pasado para que podamos amar libremente en esta vida y tomar decisiones que nos sirven en el presente. Ahora quiero hablarte de lo que Prettyman Stevenson, que falleció en el 2007, él fue un psiquiatra estadounidense nacido en Canadá y es el fundador y director, fue el fundador y el director de la División de Estudios de Percepción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, que es muy conocida. Y él encontró que las personas parecen cobrar vida en grupos, o sea, vienen en grupos, en función del karma compartido y los vínculos emocionales. Esto ya es ciencia, porque él hizo estudios que fueron estudios muy reconocidos y que no son solamente, por ejemplo, yo creo que, o la tradición oral ha dicho que, no. Él encontró a través de sus estudios que uno parecía venir en grupos. Y las personas a menudo vuelven a estar juntas y pueden repetirse unidades familiares. Miren qué tan interesante esto, enteras. Cuando un individuo reencarna, otros miembros del grupo kármico de esta persona estarán presentes. Por eso es que cuando uno va a una regresión hipnótica, la persona le pregunta, cuando uno está viendo a una persona de la familia o una escena con una persona reconocida dentro de la regresión, le dice, ¿quién es esta persona en el presente? Porque ahí podemos reconocer y se da lo que se dice un emparejamiento con esta persona en la vida pasada. Ian Stevenson hizo un estudio de gemelos muy importante en el que validaron las vidas pasadas de, imagínense, 31 pares de gemelos, o sea, unas 62 personas. Y en el 100% de estos casos, los gemelos tenían relaciones significativas en vidas pasadas. El tipo más común de relación de vidas pasadas fue la de, por ejemplo, hermanos, y luego eran amigos, seguido pues amistades y relaciones familiares. Luego serían cónyuges en la encarnación pasada. Pero les cuento lo siguiente. Al vivir mi experiencia, vi algo similar. Todas las personas de mi grupo inmediato familiar fueron parte en mi vida pasada de otro grupo inmediato familiar. O sea que yo podría decir que esto para mí ha sido prueba de que es cierto. Ian Stevenson encontró que en las relaciones de vidas pasadas de gemelos habían sido hermanos en un 35%, amigos en un 29%, otras relaciones familiares en un 19% y pareja o cónyuges en un 16%. O sea que habían tenido relaciones estrechas. Y el estudio de gemelos de Stevenson representa una evidencia muy sólida de que las almas planean vidas para reunirse con sus seres queridos a través de la reencarnación. Ahora, yo no estoy diciendo que quién sabe detrás del velo qué pase. Yo siento que lo que sucede es que uno se olvida de todas esas ataduras que hay acá. O sea, no lleva los sentimientos ni los resentimientos que uno tiene, sino que dice, esta no la hice bien. Démonos otra oportunidad y organicemos esto. Será por eso que pueden suceder las reencarnaciones con las venidas de personas que se conocen para ayudarse mutuamente y liberar el clan familiar de una cosa u otra. Hasta allá no sé. Lo que sí sé es que uno puede reconectarse con su grupo kármico.
Y cuando hablamos de karma, estamos hablando, como quien dice, de cosas que se vienen a liberar. Y yo creo que lo más lógico sería venir con esas mismas almas o energías con las que tuvimos esos problemas kármicos y liberarlos de alguna manera. La respuesta, al parecer, es el destino. Al analizar casos de vidas pasadas, se ha observado que todos tenemos un destino o un itinerario de vida no totalmente predeterminado, sino que tiene algunos puntos importantes que vienen a solucionarse y que nos lleva a las personas con las que se supone debemos pasar parte de este tiempo para poder solucionar esas cosillas que pasaron en el pasado. Los escenarios para las afiliaciones kármicas pueden ser nuestras familias, la vida laboral, las actividades recreativas, viajar a una nueva ciudad, como le pasa a muchos inmigrantes y como me pasó a mí, que por alguna razón yo no podía dejar de viajar y de salir antes de establecerme definitivamente, por ejemplo, en Medellín. Y haber hecho ese movimiento cambió completamente mi vida. Y yo creo que si en este momento yo lo miro, fue una decisión tomada a nivel kármico, que yo no tenía idea de qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces, muchas de estas cosas son parte de nuestro destino, entre comillas, porque siempre existe el libre albedrío. Sin embargo, nuevos lugares siempre nos llevan a grupos kármicos con los que necesitamos estar. Y es interesante porque parte de la familia de mi esposo, yo también siento que ha sido parte de mi familia por siempre. Me siento con ella muy a gusto y es como si hubiera conocido a todos ellos desde hace mucho tiempo. Pero para seguir con nuestra conversación, es importante que hablemos del comportamiento y la familia en general. Vamos a hablar un poco de ciencia aquí. Heredamos de nuestras familias factores externos que obviamente se ven, por ejemplo, en tu piel, en el color de tus ojos, en fin, y que inciden en la forma en que se manifiesta nuestra biología, obviamente, en la manera en que nos comportamos también y en las respuestas de estrés que tenemos frente a determinadas situaciones. Y te estarás preguntando, a ver, Marci, yo creo que la de la biología, pues sí la entiendo bien, pero ¿cómo así en la manera en que nos comportamos y en las respuestas de estrés que tenemos frente a determinadas situaciones? Claro que sí. En un episodio pasado yo te había mencionado el estudio de Emory School of Medicine de Atlanta y también investigaciones que se hicieron en York's National Primate Research Center, que en 2013 publicaron en la revista Nature Neuroscience un artículo llamado Parental Olfactory Experience Influences Behavior and Neural Structure in Subsequent Generations. Lo que quiere decir que el sistema olfatorio, la experiencia con el sistema olfatorio, cómo influenciaba el comportamiento y la estructura neural en las subsecuentes generaciones. Y fue que a un grupo de ratones que se les hizo, el primer grupo, el inicial, se les hizo un condicionamiento a sentir temor a un determinado olor que fue específicamente la flor de cerezo. Y en ese miedo, cuando sintieron ese miedo, se les condicionaba repetitivamente a un comportamiento hacia este olor que se quedó grabado en su memoria. Esto lo vemos normal, ok, se puede condicionar a estos ratones a hacer esto. Pero solo fue el olor del cerezo, no a otro tipo de olor. Esto lo hicieron antes de que los ratones concibieran su descendencia. Entonces, está bien, entendemos lo de el primer grupo de ratones y que tengan ese condicionamiento. Pero lo interesante es que el grupo de ratones de la siguiente generación, y esto lo digo comillas, muestra mayor sensibilidad conductual ante el mismo estímulo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos ratones de la segunda generación los pusieron frente a un estímulo del olor de cerezo, también respondieron claramente con estrés y con ese miedo que se mostraba cuando se ponía el olor a cerezo o se soltaba el olor a cerezo en el ambiente, porque ya se les había causado dolor cuando este olor estaba en el ambiente. Entonces ya estaban ellos también condicionados, no solamente, no físicamente, sino en comportamiento. Entonces esto es bien interesante.
Pero lo más sorprendente es que el grupo de ratones de la tercera generación presentó claramente una respuesta de estrés al olor del cerezo cuando nunca habían sido entrenados para tener esta reacción. Estamos hablando de la tercera generación. Y yo sé que estos son estudios hechos en laboratorio con ratones y que somos humanos. Pero ¿será entonces posible que nosotros estemos repitiendo comportamientos que por una situación, por ejemplo, de miedo, de abuso, de odio, de resentimiento, un tatarabuelo, un trastatarabuelo haya vivido? Aquí te dejo con que la bioneuroemoción sugiere que la información que contiene nuestra historia familiar es un patrimonio personal que no podemos obviar. Ahora sí, quiero preguntarte cómo te ha parecido el podcast de Alquimia Personal. ¿Te han servido los episodios? ¿Te ha abierto la mente? ¿Te ha ayudado a mirar a otros horizontes donde creías que no había respuesta? ¿O te ha ayudado a interiorizar? Si el episodio o el podcast en general ha creado una visión diferente en ti y te ha ayudado en tus procesos difíciles o a mirar el camino diferente en tu vida, te voy a pedir un gran favor, que me des un review en Apple Podcast o en Spotify y expliques por qué te ha gustado el podcast o un episodio en específico. Así, las personas que vean el podcast de Alquimia Personal tienen una mejor idea de qué se trata y cómo les puede ayudar. Gracias sobre todo a aquellas personas que ya me han escrito y me han dejado su review. ¿Y cómo vamos a hilar todo esto con el secreto? ¿Qué es un secreto? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de las nuevas terapias que están hablando de que los secretos hay que limpiarlos y hay que organizarlos para mejorar esta energía de la familia. Y te cuento algo importante. Dicen estas teorías que los secretos tienen una energía que los impulsa hacia la luz, porque quieren ser mirados, sanados y la conciencia del clan, que en este caso es la familia, lo logra al tomar al servicio a otro miembro de la familia, este sería el nuevo miembro que viene, para que repita la historia o destino de esa persona. Hoy en la epigenética se aclara que somos energía e información. Toda energía carga información y es precisamente la información de todos los eventos vividos por nuestros antepasados los que heredamos hasta la cuarta generación, aunque unos dicen que es hasta la séptima generación la que se ve afectada. Creo que sería muy bueno ser prácticos y comenzar a mirar nuestros propios árboles y ver si hay un punto que hila todo esto. ¿Por qué es importante entonces conocer los secretos familiares? Porque desde las constelaciones familiares se dice que los secretos desencadenan fuertes consecuencias emocionales y hasta enfermedades graves. He oído muchas veces que personas que trabajan la bioneuroemoción, una enfermedad grave la canalizan o la descubren de dónde está la raíz a través de lo que ellos han aprendido en bioneuroemoción. Como te digo, no he tenido esa experiencia, lo más seguro que alguien la puede haber tenido y por eso quiero trabajar aquí estos episodios. Los secretos familiares son, como quien dice, cargas fantasma y cargas invisibles que soportan las familias. Se puede presentir, pero al ser invisibles no son conocidos y por tanto no pueden abordarse ni elaborarse o hablarse de ellos de forma natural. Los secretos familiares aparecen debido a vergüenzas familiares de hechos vividos y todos sabemos cómo es vivir una vergüenza. Pues si algo te avergüenza, lo tapas, lo escondes y acaba siendo un secreto para todo el mundo. Aparentemente, lo que no expresa una generación termina cargando la siguiente. Y aquí es donde se presenta el problema. Esos secretos familiares normalmente se ocultan ya que los han vivido o aquellos que han sido los perpetradores los ven inaceptables y los reprimen creyendo que lo que no se habla y se oculta pues no existe y por tanto desaparece. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que la energía
no se disuelve o no se desvanece, no desaparece, sino que se transforma. Desafortunadamente, al reprimir, lo que generamos es malestar y problemas en el plan familiar. Si ocultas un secreto familiar, te sientes avergonzado de lo que hiciste, lo más seguro, y es también una carga de culpa para ti por lo que ocurrió, por lo que hiciste. Sentir culpa es uno de los sentimientos más denigrantes que una persona puede sentir, y sobre todo porque afecta la salud mental. Aquí tengo una pequeña historia que contarte y yo creo que ya más o menos sabes por qué línea voy en cuanto a estos secretos de familia y el árbol familiar. Yo había hablado con mi hermana de esto hace más o menos unos 8 meses. Y ambas pensamos similar y decíamos, pero ¿cómo es posible que si nosotros no hemos hecho nada, tenemos que estar pagando nosotros por esos secretos de familia o esos problemas que hayan en el clan? Nosotros no creemos en eso. Yo le comenté y nosotros conversamos mucho tiempo de esto, 1 hora en el teléfono o más, y sentía lo mismo. Sin embargo, ahora que he empezado a mirar más dentro de esto, quiero encontrar la verdad. Si estás mirándolo como lo miramos mi hermana y yo, que decíamos, ¿cómo es posible que una persona, un miembro de la familia esté cargando una culpa o un problema del otro? Resulta que ya entendí mejor aquí bien la historia. No es que uno esté cargando o que esté pagando la culpa del otro. En este caso quiere decir que uno está acá para liberar esa energía y que ese comportamiento puede haber pasado a nosotros a través de la biología celular y a través de la epigenética, que ya está mostrando que hay muchas cosas que se heredan, que no solamente en la parte biológica, sino también el comportamiento. De nuevo digo que la bioneuroemoción sugiere que el tipo de experiencia que vivimos es un eco de una información que está en tu clan familiar y que al conocerla puedes liberarte de los condicionamientos inconscientes y ir un paso más adelante hacia el bienestar emocional. Esto me trae a la mente lo que hacemos, por ejemplo, en regresiones. En una regresión con péndulo o en una regresión hipnótica, muchas veces la persona cuando trae algo al consciente, es decir, cuando se concientiza de algo, el dolor desaparece o la situación se mejora. Y esto me hace pensar que pasa lo mismo cuando uno indaga en su árbol familiar y se da cuenta o descubre esos secretos y se concientiza de ellos o los trae a la luz. Si esto pasa con una regresión hipnótica o con una regresión con péndulo, ¿por qué no de pronto al descubrir ese secreto y al hacernos conscientes de él, no se libera? Claro que sí, puede que sea una parte del proceso. Todo esto, como te digo, lo voy a mirar dentro de mi árbol familiar y a ver qué sucede. La verdad no sé. Y ahora estoy revisitando la idea porque con mente sana me he puesto a observar mi familia. Y, por ejemplo, vi que están presentes patrones como el alcoholismo por parte de los hombres y la viudez por parte de las mujeres a una edad joven. Generalmente tienen el nombre María. Qué tan coincidencial, ¿cierto? Siquiera no me pusieron María. Y es que conozco más de la familia de mi mamá que la de mi papá. Por eso esto que estoy contando aquí es de la familia de mi mamá. Y no puedo decir mucho de la familia de mi papá. Viendo las experiencias de mi familia y queriendo saber mucho más, sobre todo de las situaciones que se vienen presentando, decidí trabajar con alguien que yo espero tener invitada en el programa sobre mi árbol familiar. La verdad es que ya había intentado trabajar, como te había contado, con la bioneuroemoción, pero sin mucho éxito. Yo creo que no fue la metodología, sino de pronto la persona con la que trabajé. Y es por esto que antes de invitarla al programa, a esta persona que quiero traer, quiero probar con mi propia experiencia que todo esto tiene sentido y que lo que más me gustó es que esta persona a la que voy a invitar está muy dispuesta a compartir su experiencia de cómo hacer el trabajo con mi árbol y de allí podremos sacar conclusiones. O sea que este episodio va a ser una cosa genial porque va a ser completa en el sentido de que voy a darle los 360 grados no solo a mi experiencia, sino que estoy aprendiendo muchísimo de lo que se queda de la energía dentro de los clanes familiares. Y como sabes, aquí en Alquimia Personal estamos manejando y
conociendo mucho más lo que significa ser consciente de tu propia energía. Ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Espero que compartas este episodio con alguien que tú sepas que le va a iluminar el día y así ayudas a crecer la comunidad de alquimistas conscientes que estamos creando en Alquimia Personal. Nos vemos la próxima semana.